7 de la mañana, 32 minutos. Tras los resultados de la primera vuelta, el expresidente Álvaro Uribe, líder natural del Centro Democrático, expresó su apoyo a la campaña de Abelardo de la Espriella. Sobre este y otros temas de cara a la segunda vuelta, hablaremos justamente con el exmandatario. Juan Carlos Mateus, ya tenemos contacto con él. Así es, Daniela. Expresidente Álvaro Uribe, bienvenido a Noticias Caracol. Y la primera inquietud es esta. Señalan los analistas que en este periodo, antes del domingo anterior, pues Álvaro Uribe no perdía. ¿Usted siente que no ha perdido con el hecho de que Abelardo de la Espriella esté en la segunda vuelta presidencial y ustedes rápidamente lo hayan apoyado, señor? Buenos días. Juan Carlos, buenos días. El domingo yo dije, perdimos. Yo asumo la responsabilidad. Tuvimos una gran candidata, relevo generacional extraordinario que sigue con toda la vigencia, Paloma Valencia. Cumplimos la palabra, apoyamos al doctor Abelardo de la Espriella, quien pasó a segunda vuelta. No queremos que Colombia sea una sucursal chavista. Vamos a votar por el doctor Abelardo, el doctor Restrepo, por la Constitución, por las libertades, por un país libre, con autoridad y orden, por el emprendimiento privado, la cohesión social, un Estado pequeño y transparente. En esa tarea estamos. Y cumplir la palabra, Juan Carlos, porque en la política se ha olvidado que la política tiene que ser de honor, como la vida, y tiene que cumplirse la palabra. Señor expresidente, en términos operativos, ¿qué viene para ese respaldo a Abelardo de la Espriella? ¿Está previsto, por ejemplo, un viaje suyo a la ciudad de Barranquilla para reunirse con él? ¿Ya pudo conversar con él? E incluso, sobre el papel, ¿existe la posibilidad que la bancada del Centro Democrático se reúna con Abelardo de la Espriella? Primero, nosotros empezamos la campaña por la segunda vuelta cuando la doctora Paloma, nuestra candidata, el domingo, anunció su voto para Abelardo de la Espriella. Yo dije que cumplíamos la palabra después de que habló la doctora Paloma y empezamos la campaña. Por ejemplo, en este momento buscamos que todo el partido esté homogéneo todos los días en un tema de redes. Hoy estamos confrontando toda esta amenaza institucional de Gustavo Petro, de Iván Cepeda, etcétera. Estamos haciendo un recorrido virtual por todas las regionales del partido. Seguramente habrá que hacer unas reuniones presenciales, queridos amigos. No he hablado con el doctor de la Espriella. Cualquier conversación que tuviera con él se la diría al país con toda transparencia. Doctor Uribe, pero ¿cuáles son esas cuentas o los números que usted tiene? ¿En qué regiones tal vez se van a enfocar para cautivar los votos de esos indecisos? Se los pregunto porque también consultando a expertos, analistas y al ciudadano de a pie, muchos seguramente van a llegar a esa segunda vuelta a votar sin tener claro por quién hacerlo. Bueno, yo de números, ¿qué análisis te voy a hacer? A mí lo que me preocupa son dos cosas. El riesgo de que Colombia sea una sucursal chavista de Petro y de Cepeda, y me preocupa mucho cómo quieren ahora incendiar al país. Yo estaba escuchando a la señora candidata a la vicepresidencia y me preocupa mucho que le dicen una cosa al país y hacen otra. La minga no siempre ha sido pacífica. La minga ha sido muy violenta y yo lo digo porque yo hablé mucho con la minga. Yo fui a La María en el Cauca, tuve un consejo comunitario con ellos. Pero a toda hora teníamos que poner la policía para frenar sus actos de violencia y sus bloqueos. A mí me preocupa mucho lo que está pasando, queridos comunicadores de Caracol Televisión. Están convenciendo a los jóvenes de que hubo fraude. Los están incitando Petro y Cepeda y los llevan a la violencia, a ese estallido social violento. Estas personas, Petro, Cepeda, en muchas ocasiones la doctora Ira, y lo digo con todo respeto con ella porque yo dialogué mucho con ella siendo presidente y ella lo recuerda. Lo que hacen es estimular ese estallido social violento. Me parece que es una amenaza muy grave para el país que no se puede permitir. Las libertades necesitan autoridad y orden.
y es una de las razones nuestras de apoyar al doctor de la Espriella. Fraude. Están hablando, convenciendo a los jóvenes de fraude, que en la Universidad Popular del Cesar, que en la Universidad de Antioquia, sin pruebas, contra la evidencia. Pero no les dicen a los jóvenes sobre la imposición violenta para votar por Cepeda. En el Cauca, en muchas partes del país, aquí, en muchos sitios de Antioquia, etcétera, etcétera. Entonces, yo recuerdo Chávez me decía, es que Castro nos dice que hay que tomar el poder por la vía electoral y no soltarlo, solamente hacer elecciones cuando se puedan controlar. Están desesperados, apelando a todo, porque Petro no pudo controlar las elecciones para elegir a Cepeda. Entonces aquí se necesita una gran reacción del pueblo colombiano. Nosotros pedimos una votación masiva por los doctores de la Espriella y Restrepo. Doctor Uribe, a propósito de esto último que usted está mencionando, es que ayer también usted se ha referido al tema de un intento de fraude en otros medios de comunicaciones. Tras esas declaraciones, el presidente Gustavo Petro hace algunas horas escribió en su cuenta de X 4 párrafos dirigidos a usted que comienzan señalando, abro comillas, señor Uribe, usted puede apoyar al que se le dé la gana, pero a las instituciones de la fuerza pública se les respeta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo interpreta usted? No, porque, a ver, si a ti te van a atracar en tu casa, lo primero que haces es llamar a la policía. Entonces uno ve aquí otra vez grupos violentos y ve al gobierno y a Cepeda incendiando a los jóvenes con el cuento del fraude, etcétera, etcétera. Y no les dicen que el fraude real es el fraude de la campaña de Petro contra la Constitución, contra la ley, esa cantidad de votos comprados, movilizaciones de personas con unos altísimos costos, no se sabe quién los paga, si los paga el presupuesto público o quién, y entonces y viene toda esta violencia. ¿Qué haces tú cuando te van a atracar? Llamar a la fuerza pública. Yo como ciudadano común y corriente quiero decir, hombre, por favor, fuerza pública, no nos dejen incendiar el país, no nos dejen destruir el país como lo quisieron destruir Petro y Cepeda en los años 19 y 21, que ahora quieren lo mismo, por favor. Lo otro es, me preguntan a mí, y si Petro sigue desconociendo el resultado electoral, yo digo, Colombia tiene instituciones y tiene la Constitución. Entonces una apelación a las Fuerzas Armadas. Sí, las Fuerzas Armadas dependen del jefe de Estado. Mientras el jefe de Estado no les dé órdenes contra la Constitución. Entonces, primero, la Constitución y segundo, el derecho de los ciudadanos. El ciudadano tiene la obligación de comunicar a la fuerza pública, de pedir protección a la fuerza pública. Es lo que hago. Y yo le pido a todos los colombianos a través de Caracol que nos pongamos firmes para no permitir este desarrollo de violencia que impulsan Petro y Cepeda. Que nos pongamos firmes para no permitirlo y que acudamos a la fuerza pública, la animemos, la apoyemos, que la fuerza pública tiene la obligación de acuerdo con la Constitución, de respetar la vida y los derechos de los ciudadanos. Y este estallido social de Petro y Cepeda es violencia, como lo ha vivido el país. Acudir a las instituciones y a la Constitución, señala usted, expresidente Álvaro Uribe, y le pregunto, usted que estuvo en tarima, que estuvo acompañando, que estuvo con megáfono, con su fórmula Paloma Valencia, ¿va a salir también a las calles con tarima y megáfono por el señor de la Espriella, señor? En este momento, Juan Carlos, estamos en este trabajo de, como es un periodo tan corto, de reunirnos con las 32 direcciones del partido en todo el país, y el partido está preparando unas pocas, porque no hay tiempo de más, unas pocas reuniones presenciales en algunas ciudades colombianas, Juan Carlos. En eso estamos, cumpliendo la palabra y trabajando para que, ayudando, poniendo nuestro granito de arena para que gane el doctor Abelardo, para que gane el doctor Restrepo, para que Colombia no sea una sucursal del chavismo.
Sí, expresidente, ese 1.600.000 votos que sacó Paloma Valencia, ¿usted cree que sí es fácil endosarlos a la campaña de Abelardo de la Espriella? Y se lo pregunto porque es que muchas personas están diciendo que sectores de centro que no estaban conformes ni con Cepeda ni con Abelardo, pues decidieron apoyar a Paloma Valencia. ¿Qué tan fácil es trasladar estos votos? Hombre, nosotros, el Centro Democrático, con una gran bancada de parlamentarios jóvenes, fue el primer partido de oposición en las votaciones del 8 de marzo. Y ahora sacamos muy pocos votos, pero las ideas se mantuvieron vigentes, porque yo veo que el doctor Abelardo de la Espriella, desde el año 17, viene buscando estas ideas, agitándolas. El año pasado, en junio, vino, pidió entrar al partido, se le dijo, hombre, ahora como candidato no se puede, porque el proceso se cerró, avanza así y asá. Entonces, uno no puede decir, este va a aceptar, este no va a aceptar, este va a votar por el doctor Abelardo, este no va a votar, pero vamos a hacer todo el esfuerzo. La peor diligencia es la que no se hace. Lo estamos haciendo de buena fe por Colombia. Yo estoy muy viejo, pero todavía peleo, queridos amigos. Y yo soy abuelo y sobreviviente por milagro de Dios. Y me duele mucho la democracia y hay que defenderla. Esas voces mansas que incitan a la violencia son unas voces muy peligrosas. El país necesita autoridad y orden. Por eso apoyamos al doctor de la Espriella y apoyamos al doctor Restrepo. Señor expresidente, el tema de Estados Unidos, el apoyo del presidente Donald Trump, el apoyo, digamos, que de la institucionalidad y del gobierno allá en Estados Unidos, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo lo ve usted en este instante? Pues hombre, eso se ha vuelto una especie de costumbre mundial. A mi generación no le tocó, porque Petro conseguía el respaldo de México y conseguía el respaldo de Venezuela y salía a respaldar candidatos en los Estados Unidos, por ejemplo, en el estado de la Florida, contrarios al gobierno, etcétera. Lo que sí yo creo es que se necesita urgentemente, Juan Carlos, un acuerdo militar con los Estados Unidos y con Israel. Mire, hablemos de soberanía. La soberanía en un Estado democrático hay que ejercerla hoy para proteger los derechos ciudadanos al interior de un país. Y aquí la delegaron en el terrorismo. Aquí el ciudadano está totalmente desprotegido. Aquí se desconceptuó la soberanía, la delegaron al terrorismo. Yo creo que hay que recuperarla y veo mucha debilidad en toda la dotación de las Fuerzas Armadas. Los grupos irregulares tienen mejores drones, más potentes que las Fuerzas Armadas. Yo creo que se necesita un acuerdo militar con Estados Unidos y con Israel, respetando al gran pueblo palestino. Ese acuerdo militar que ayude a que Colombia recupere la protección a la ciudadanía. Pero es que hay un riesgo. Imagínense que alguno de ustedes sea el presidente de Estados Unidos y ya llegan más de 2.000 toneladas de cocaína de Colombia, que es lo que está llegando. Y en Colombia nada hace Petro ni nada hace Cepeda. Llega un momento en que ustedes se cansarán y dirán, se llenó la copa y emprenden una acción militar humillante contra Colombia. Eso se evita con un gobierno de autoridad y orden, que le dé protección al pueblo colombiano y le recupere respetabilidad internacional a Colombia. Colombia, con el título del mayor exportador de cocaína, pierde toda la respetabilidad internacional y arriesga acciones militares humillantes contra el país. Señor expresidente, quiero volver al tema nacional y específicamente a las cuentas que podrían estar haciendo, porque hace poco hablábamos con el ex candidato Sergio Fajardo y decía que el mensaje para ese cerca de 1.000.000 de votos que logró es que están en libertad. Él publicó un decálogo y dice que quienes ojalá se ajusten a ese decálogo y que están en total libertad de decidir por quién votarían. ¿Qué piensa usted de esto también? Porque ese 1.000.000 de votos realmente pues, es importante, sumaría, ¿no? ¿O cómo podrían atraerlos? No tengo sino estos antecedentes. El doctor Sergio Fajardo participó en la gobernación de Antioquia que yo dirigí y él sabe con la corrección con que procedimos. Cuando él fue alcalde de Medellín, estaba yo en la presidencia
y se le apoyó con toda transparencia, sin detenerme que él tuviera diferencias conmigo. Nosotros somos de la idea de apoyar a todos los alcaldes y gobernadores de Colombia. En esta campaña, muy al principio, me reuní con el doctor Fajardo. Fue una conversación muy constructiva. A lo largo de esta campaña tuve todo el respeto por él, por sus votantes. Con ese antecedente le pido a los seguidores del doctor Fajardo que nos ayuden votando por el doctor del Espriella y por el doctor Restrepo para que Colombia no sea una sucursal chavista. Esto es, en Colombia tiene que haber diferencias conceptuales. ¿Cómo no vamos a estar ahora en una profunda diferencia con Petro y Cepeda? Por ejemplo, lo que ellos quieren de la constituyente, la idea de ellos de constitución, ellos tienen la idea de que todo lo estratégico tiene que ser estatal y para ellos lo estratégico es casi todo y reducen a nada el sector privado. Ellos en lo que no les conviene van suprimiendo libertades. Yo le diría a los seguidores del doctor Fajardo, el ejercicio de las libertades, de la posibilidad de agitar ideas, depende mucho de que haya autoridad y orden que haga respetar ese ejercicio. Invito muy respetuosamente, con mi antecedente de respeto al doctor Fajardo, a que sus seguidores apoyen la fórmula del doctor Abelardo y del doctor Restrepo. Sí, expresidente, una última pregunta. Usted nos señaló en este espacio que no ha conversado con el doctor Abelardo de la Espriella, incluso no han sostenido una llamada todavía. Digamos, ¿cuál va a ser ese puente o cuál va a ser esa iniciativa de su parte para poder conversar con él? Y se lo pregunto porque también usted nos estaba diciendo acá que tal vez él tuvo unas diferencias con usted porque en su momento no lo quisieron respaldar en el Centro Democrático como candidato. No, no es que no se le haya querido respaldar. Él ha agitado nuestras ideas desde el año 17. Lo que pasa es que él llegó en junio, creo, si la memoria no me falla, a proponer entrar a la lista de precandidatos. El proceso estaba cerrado. Lo mismo que se le dijo al doctor Juan Carlos Pinzón. Este es un partido serio que respeta las reglas. Aquí se respetó totalmente el resultado interno. La doctora Paloma Valencia ganó con toda transparencia y no, lo que yo le quiero decir es, nosotros estamos en plena campaña, no necesitamos hablar con el doctor Abelardo cuando se dé una conversación desprevenidamente con él. Estamos con toda la desprevención, trabajando, queridos amigos, y cuando se dé una conversación, se le contará al país. Bueno, expresidente, gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. A ustedes muchas gracias, buen día.